Hoy vamos a estar viendo un poquito el trabajo de la mutación que hizo el Barcelona en la Super Globe, pasando de 6-0 a 5-1 en situaciones de permuta o cruce central pivot. Como vemos, empezó todo en situaciones de permuta en la primera línea, cambio de central con el lateral izquierdo. Vemos el segundo como sube a 5-1 y el tercero como desliza por detrás. Obviamente que el avanzado trata de alejar el atacante a los 9 metros y hay una presión par de este segundo que evita que el balón llegue al lateral izquierdo. Como podemos ver, casi pasa una defensa 3-3, pero cuando el lateral ataca en diagonal, se empieza a bajar, se cierran todos, sobre todo detrás del avanzado, y fíjense cómo vuelve casi a una 6-0 o una 5-1 muy baja. La han jugado bastantes veces esta situación. Obligan obviamente al atacante muchas veces a iniciar en bote. En este caso también su oponente par trata de evitar que este jugador en 1 contra 1 no vaya exterior. Vemos como el central defensivo viene en una ayuda preventiva. El segundo de la parte opuesta empieza a bajar, obviamente para tratar de ayudar en caso de que se cierre. Y acá vemos avanzado también como baja cubriendo esa diagonal. Vemos también el exterior que está tratando de cerrar con esa mano izquierda los posibles pases picados hacia el exterior. Así que bueno, esa es un poquito la posición que se pone en esta situación. También podemos ver situaciones como que el pívot viene a esta zona donde está el balón, hay un 2 contra 2, se produce un cambio de oponente. En este caso el avanzado está desdoblando y el avanzado cierra, lo acompaña. Y también por exterior hay una situación de 1 contra 2, ya que el segundo se cerró ante este pequeño desdoble. Hubo varias situaciones diferentes donde el Veszprém atacó. En este caso, por ejemplo, no evita que llegue el balón en velocidad hacia el lateral izquierdo, permitiendo que lo ataquen 1 contra 1. En este caso, Veszprém trató de hacer un cruce que al final no salió. Barcelona trataba de siempre que se podía cortar con falta, para después volver siempre hacia zona del 6-0. También lo utilizaron cuando hicieron el cruce central pivot. El funcionamiento fue el mismo que ante situaciones de permuta en la primera línea. En este caso vemos como el pivot se abre a 1-2, por lo cual el central defensivo sale profundo a jugarse este 1 contra 1, llevándolo hacia zona donde está también el avanzado. Por lo cual hubo también diferentes estrategias del Veszprém para tratar de atacar esta situación. Vemos también que va a haber en un momento una circulación de extremo. Y ante esta circulación, obviamente, de zona contraria al balón, hubo un cambio de oponente. Así que bueno, esta fue un poquito la manera de defender del Barça en el segundo tiempo en este partido, pasando de 6-0 a 5-1.